Buenos días. Otra vez, pero buenos días. Pues sí, es una bendición estar juntos en esta mañana y alabar al Señor, ¿verdad? Eso siempre es bueno, siempre es una alegría. También saludos de nuestra iglesia, ¿verdad? Que sabían que veníamos hoy aquí, han dicho darles saludos de la Iglesia Unida, así que están dados. Sus deseos también de bendición para vosotros. Estas semanas estamos en nuestra iglesia enseñando el Evangelio de Marcos. Es un evangelio que yo llevo tiempo estudiando y enseñando en Escrituras, pero hemos hecho un material especial para los grupos de hogar y estamos haciendo lo que yo estoy dando en Escrituras, lo estamos dando a nivel de toda la iglesia. Tenemos los vídeos colgados en mi canal de YouTube y entonces cada semana la gente de la iglesia ve uno de esos vídeos y una vez al mes nos encontramos y hacemos el seguimiento de lo que estamos enseñando a un nivel un poquito más profundo de lo que normalmente tenemos la posibilidad de hacer en la iglesia. Y es un gozo porque es un texto que es maravilloso. Y esta mañana el mensaje tiene que ver con algunos de estos pasajes de este evangelio. Ya sé que ya hablé de este evangelio hace un tiempo cuando estuve aquí, pero vamos a ver algún otro tema del evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos gira en torno a la identidad de Jesús. Presenta a Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios. Y entrelazado con ese tema hay otro montón de temas. Por ejemplo, está el tema de la mesianidad de Jesús. ¿Qué tipo de Mesías es Jesús? Y eso tiene que ver con Jesús como el Hijo del Hombre, ¿no? Y por eso hay algunos que piensan que el capítulo 10 y versículo 45 es el centro, porque dice el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, pero no es el centro. Ese es el centro de uno de los temas, del Hijo del Hombre. Pero está el tema del temor y del miedo. Casi todo el mundo reacciona con miedo ante Jesús. Incluso cuando resucita, las mujeres actúan con miedo. Está el tema de la autoridad de Jesús. Está el tema del camino y el seguimiento de Jesús, el discipulado. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Son varios temas. Y uno de los más interesantes o más importantes para mí es la predicación de Jesús. Normalmente se dice que el Evangelio de Marcos no habla mucho de la predicación de Jesús, eso es cierto, no se nos dice mucho de lo que Jesús predicaba, pero una y otra vez nos insiste una y otra vez que Jesús vino para predicar el Evangelio. Pedro a un momento a Jesús le dice, oye, la gente te busca. Y dice, sí, pero nos vamos a otras aldeas porque yo he venido para predicar el Evangelio. No he venido aquí para que me vean a mí como un milagrero, aunque hace milagros para demostrar quién es, para mostrar su autoridad sobre las circunstancias y las situaciones y mostrar quién realmente es, pero su objetivo es que la gente conozca la palabra de Dios. Es verdad que en el Evangelio de Marcos sí que tenemos algunos discursos de Jesús. Tenemos el discurso parabólico del capítulo 4, cuando Jesús habla en parábolas a la gente. Tenemos el discurso escatológico ahí en el capítulo 13. Tenemos la enseñanza de Jesús sobre su muerte y resurrección, que además está entrelazada sobre el seguimiento de Jesús, aquello que hace al principio de la segunda mitad del Evangelio. Pero no es como Mateo. Mateo está mucho más centrado en lo que Jesús enseñó. O Lucas. Lucas nos enseña un montón de parábolas de Jesús. Eso no ocurre tanto en Marcos. Pero sí insiste nuevamente en la importancia que le daba Jesús al tema de la predicación y la enseñanza. Y por eso es para mí muy interesante ver el uso que tiene Marcos de la palabra evangelio. Es muy interesante ver el uso que Marcos hace de la palabra evangelio, porque no sé si lo sabéis, pero Juan en ningún escrito utiliza la palabra evangelio. Ni en su evangelio, ni en las cartas, ni en Apocalipsis aparece la palabra evangelio. Lucas tampoco utiliza nunca la palabra evangelio. Lucas utiliza el verbo evangelizar. Cuando nosotros leemos en Lucas, en nuestra Reina Valera, predicando el evangelio, en realidad evangelio como sustantivo no aparece ahí. Ese predicar el evangelio es evangelizar. Es la palabra, es el verbo evangelizar, pero no la palabra evangelio, no aparece el sustantivo. Sí aparece en Mateo, y como Marcos se escribió antes que Mateo, en mi opinión, y tengo algunos motivos para pensarlo, creemos que el uso de Marcos de la palabra evangelio influenció bastante en cómo la iglesia, especialmente la iglesia de Roma a la que se dedica este evangelio, entendía lo que era el evangelio y lo que requería el evangelio para los creyentes. Es verdad que también hay un debate muy interesante a nivel teológico sobre si el evangelio de Marcos es solo, entre comillas, solo, las memorias de la predicación de Pedro, el resumen de lo que Pedro predicaba, o si, como es cierto también, Marcos no solamente estuvo al lado de Pedro, una parte de su ministerio estuvo al lado de Pablo. Y entonces dicen, es muy probable que Marcos se beneficiara también de la profundidad teológica de Pablo. Porque Pablo se utilizó la palabra evangelio y la utilizó antes de que se escribieran los evangelios. Pero es muy interesante que el primer evangelio que se escribe
lo hace Marcos y utiliza esa palabra, y esa palabra es la que luego toma como título, ¿verdad?, los 4 textos que tenemos de los evangelistas, ¿no? Son evangelios porque el mismo Marcos le llama evangelio a lo que está exponiendo. Bueno, veamos lo que quiero explicaros. Vamos a ver los 7 lugares en los que en el Evangelio de Marcos sale la palabra evangelio. ¿Y qué implicaciones tiene eso para Marcos? ¿Qué implicaciones tiene eso para los primeros lectores del Evangelio de Marcos? ¿Y qué implicaciones tiene eso para nosotros hoy? ¿Cómo debemos reaccionar hoy a lo que Dios ha querido revelarnos y a lo que ha querido inspirar en su palabra acerca de ese tema? La primera referencia está en el capítulo 1 y versículo 1. Marcos capítulo 1 y versículo 1. Leemos hasta el versículo 3, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Decía que para Marcos el Evangelio está centrado en la identidad de Jesús. Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Y eso es lo que dedica el Evangelio. La primera parte, demostrar que Jesús es el Cristo. La segunda parte, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo es muy interesante darnos cuenta de que el Mesías que está presentando Marcos no es un Mesías meramente humano. No es un Salvador humano simplemente. Es el Señor. Y por eso es muy interesante que no lo presenta simplemente como un hijo de los dioses. En la cultura grecorromana había muchos hijos de dioses. Hércules era un hijo de Dios, ¿no? Era hijo de Zeus, ¿no? Dentro de su cultura, dentro de su idolatría, había muchos hijos de dioses. Pero el Mesías que presenta Marcos no es así. Es aquel que es el Señor. Por eso es muy interesante la cita que él hace, no de Isaías, aunque él cita a Isaías porque es el más importante de los dos. Él cita a 2 profetas, Malaquías en el versículo 2 e Isaías en el versículo 3. Lo interesante de esos pasajes es que no anuncian a un Salvador. Anuncian a Dios mismo. Isaías dice: ved aquí al Dios vuestro. Dios mismo vendrá y os salvará. Eso es lo que Isaías está diciendo en su pasaje. Cuando uno lee el texto en su contexto, te das cuenta de que eso era lo que ellos estaban enseñando. Y es muy interesante porque en el contexto de la iglesia primitiva, ya lo sabéis perfectamente que evangelio significa buenas noticias, ¿no? ¿Sabéis que en el año 9 a.C. se hizo un escrito que se envió por todo el imperio acerca del nacimiento de César Augusto? En el año 9 a.C. se conmemoró el nacimiento de César Augusto en el 63 a.C. O sea, cuando él ya tenía 50 años, hicieron una proclamación en todo el imperio para celebrar lo que había traído César Augusto con su reinado. Y cuando uno lee ese texto que se repartió y que aún existe hoy, dice lo siguiente, fijaos el uso del evangelio, de la palabra evangelio. Dice el texto: dado que la providencia divina que rige nuestras vidas, manifestando buena disposición y generosidad, ha ejecutado un plan perfecto para la vida al enviarnos a Augusto, ha colmado las expectativas beneficiosas de los hombres virtuosos, presentándose como, fíjate el texto, presentándose como un Salvador para nosotros. ¿Quién es el Salvador? César Augusto. Acabando definitivamente la guerra y restableciendo el orden de todas las cosas, César con su epifanía, qué palabra, es manifestación gloriosa, con su epifanía ha sobrepasado las esperanzas de todos los que había recibido antes este evangelio. No solo superando con sus actos benéficos las acciones de sus predecesores, sino también poniendo muy alto el listón para poder superarlos. Para el cosmos, el día del nacimiento del Dios, porque le llaman Dios a César Augusto, el día en que nuestro Dios nació, César Augusto, ha dado inicio a una serie de evangelios, de buenas noticias anunciadas por él mismo. ¿Veis el lenguaje que se utiliza para César? Cuando Marcos empieza a escribir su evangelio, está diciendo: hey, el Salvador, el Dios, no es César. Solo hay un Dios y es Jesús. Solo hay un Señor y es Jesús. Él es el que ha venido a salvarnos. Él es verdaderamente el Salvador del mundo, no este gobernante de Roma. Y se lo está escribiendo a la gente que está en Roma, a los creyentes que están en Roma.
Es realmente muy, muy interesante darnos cuenta de eso, de cómo la iglesia cristiana, los judíos helénicos ya de entrada, entendieron que el Evangelio estaba relacionado con Dios. Porque cuando uno lee el texto hebreo, es una cosa, pero cuando uno lee el texto que utilizaban los judíos helénicos es otra. En todas las sinagogas no estaban todos los libros de la Biblia. Estaba la Torá, había normalmente 1 o 2 profetas y el libro de los Salmos. Casi todas las sinagogas tenían el libro de Isaías, y por eso Marcos utiliza mucho el libro de Isaías. Cuando tú vas a la Septuaginta y lees a Isaías, te das cuenta de que una y otra vez se utiliza la palabra evangelio. Por ejemplo, en aquel pasaje tan fantástico que dice: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas». Y esa es la palabra ahí, ¿sabes cuál es? Evangelio, del que trae el evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que trae el evangelio, dice el texto de Isaías ahí en la Septuaginta, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Cuál es el evangelio? Que Dios reina, que Dios es el Señor, que Dios no nos ha abandonado, que el Señor viene a salvar a su pueblo. Y la pregunta para los primeros lectores del Evangelio de Marcos es: ¿quién es Jesús? Eso es lo que nos plantea el Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Para nosotros lo tenemos claro, ¿verdad? Jesús es Dios, es nuestro Salvador, es el Señor, ¿sí? Algunos seguramente de su audiencia tenían dudas al respecto. Igual era la primera vez que escuchaban algo así y tenían que escuchar el resto del Evangelio. Pero para ellos tenían muy claro de que realmente habían descansado y habían puesto su fe en el auténtico Salvador, en el auténtico Dios. Reforzaba la fe de aquellos creyentes en Roma. Habían puesto su fe en la persona correcta, en quien había cumplido todas las profecías, en quien se cumplían todas las promesas de Dios, en quien había perdón, restauración, reconciliación, una vida nueva, vida eterna. Jesús era la persona clave del universo. Un poquito más adelante, en el versículo 14 y 15 del capítulo 1, está la segunda y la tercera mención de la palabra evangelio. Dice ahí: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. En los manuscritos más antiguos, esa palabra reino de Dios, ahí justo en el versículo 14 no está, pero sí está en el versículo 15. Dice: diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Hay muchas cosas interesantes en estos 2 versículos. Primero, que Juan fue encarcelado, ya nos lo adelanta. No solamente fue encarcelado, luego nos dirá que lo mataron, que le cortaron la cabeza, ¿verdad? Aquel que anunciaba la venida del Señor, el que estaba en el desierto, el que se dedicó a predicar el evangelio allí, al lado de Jericó, en el Jordán, en el lugar de paso. Aquel fue encarcelado por predicar el evangelio. Aquel fue muerto por predicar el evangelio. ¿Y quién tomó, dice este versículo, el ministerio de predicar el evangelio a partir de entonces? ¿Dejaron la vacante? ¿El Señor dejó la vacante o qué hizo? ¿Quién se dedicó a predicar el evangelio? Jesús se dedicó a predicar el evangelio. Para Jesús era tan importante la predicación del evangelio que Él se dedicó a predicar el evangelio. Él se dedicó a eso. Tú y yo sabemos que además lo mataron, entre otras cosas por eso. Como a Juan. A Juan lo arrestan, lo encarcelan, lo juzgan injustamente, le cortan la cabeza, le vienen sus discípulos a enterrarlo. A Jesús también lo encarcelan, también lo juzgan injustamente, también lo matan y también van sus discípulos a buscarlo y enterrarlo. El mismo camino para todos. Pero Marcos nos presenta a Jesús como agente de evangelización. Nos enseña que Jesús predicaba el evangelio, que la predicación del evangelio no era algo accesorio para Él, que era central en su ministerio. Ahora, si Jesús es el ejemplo de vida para el creyente, ¿qué importancia tenía eso para los primeros cristianos? ¿Y qué importancia debería tener eso para nosotros? Si Jesús es realmente nuestro referente de vida, y lo es, ¿qué importancia le damos nosotros a la predicación del evangelio? Porque el Señor le dio muchísima importancia, se dedicó a eso. Pero para nosotros, en general, podríamos decir que para muchos la predicación del evangelio es algo accesorio. No es algo a lo que le dedicamos el centro de nuestra vida.
El versículo 15 nos habla de la urgencia del Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el tiempo de salvación siempre es hoy, nunca es mañana. ¿Sabes? Hay que aprovechar las oportunidades. Cuando el Señor sale a nuestro encuentro y nos dice, yo estoy dispuesto a perdonarte, hay que saltar y decir sí. Porque si no, nos vamos endureciendo, ¿verdad? Y deja de hacer, nos volvemos insensibles a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? El mensaje del Evangelio requiere arrepentimiento y fe, requiere un cambio de vida, requiere poner nuestra confianza en el Señor. Y nuevamente, ¿qué importancia tenía eso para los creyentes de la Iglesia de Roma? Seguramente muchos de ellos ya habían puesto su fe en Jesús, ya eran cristianos. Seguramente ellos ya habían dado ese paso de fe. Igual nuevamente algunos de allí tenían todavía que dar ese paso. Pero ¿qué importancia tiene para nosotros? Por un lado nos reafirma en nuestra fe. Nosotros hemos respondido afirmativamente al mensaje del Evangelio. Ayer se celebraba el Yom Kippur, el día de la expiación. Gmar Hatimat Tová. Que tengas un buen sellado. Ese es el deseo que se da a cualquier judío o a cualquier otro todos estos días. Gmar Hatimat Tová. Que tengas un buen sellado final. Que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y nosotros miramos esa salutación, ese deseo y decimos, wow, ojalá todo el mundo se deseara lo mismo, ¿verdad? ¿No vivimos una sociedad que se desea eso? Pero nosotros miramos y decimos, mi nombre ya fue inscrito hace mucho tiempo, gloria a Dios. Sé dónde estoy. He sido rescatado por la gracia de Dios. ¿Eso te confirma en tu fe o no? ¿Te pone feliz o no? Ya has hecho lo más importante de la vida. Somos conscientes de que el reino de Dios no es solamente un lugar al que iremos, que también, sino que es Dios reinando en nuestra vida. El Señor es nuestro Señor, eso es lo que decimos cuando tomamos el pan y el vino. Los primeros cristianos se juramentaban unos a otros cuando tomaban el pan y el vino y decían, Jesús es mi Señor y yo voy a pagar el precio ahí fuera. La cuarta mención está en el capítulo 8, versículo 35. Ahí tenemos un texto maravilloso. Está llamando a Jesús a la gente y a sus discípulos, capítulo 8, versículo 35, leo desde el versículo 34, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí se pone realmente interesante. Se pone realmente interesante porque este texto nos habla de lo que significa realmente ser un auténtico cristiano, un verdadero discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ser cristiano no es un accesorio, es negarte a ti mismo. No es ir a Dios a decirle, Señor, bendice mis planes. Señor, yo dejo mis planes para hacer los tuyos. Escuchaba el otro día a Marcos Vidal decir que alguna vez viene gente a pedirle que ore por sus negocios, por sus planes en su vida. Y él dice, yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para orar para que el Señor haga sus planes en tu vida, no que bendiga los tuyos. Que tú dejes los tuyos y hagas los suyos. Por eso sí que oro, pero para que el Señor bendiga tus planes igual, ¿tú qué sabes? ¿No? Pero fíjate lo que dice, el que pierda su vida por mi causa y del Evangelio la salvará. Y la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a perder tu vida por causa del Evangelio? Porque te voy a decir una cosa, te voy a decir porque es interesante. Es interesante porque en esta época a los cristianos Nerón los cogía vivos, los ponía en un palo como una antorcha y les pegaba fuego vivos para iluminar sus fiestas en los jardines del imperio. Eso es lo que hacía con los cristianos Nerón en esa época. Los creyentes a los que va dirigida esta carta realmente perdían su vida por causa del Evangelio. No es una cosa hipotética como para nosotros hoy aquí. Bueno, en el Yemen sí que pasa, pero aquí no, ¿verdad? Para nosotros es una posibilidad hipotética. Pero hay hermanos nuestros que están dando su vida para el Evangelio. Y hay gente, los que recibían esta carta, es que estos sí que estaban dando su vida. A estos los torturaban, a estos los llevaban al circo, a estos los destripaban vivos. Y el que pierda su vida por causa de mí, es que la perdían. Así que la pregunta es, ¿estarías dispuesto a morir por tu fe? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por Cristo? Y yo creo que, en el fondo, diremos que sí.
Es fácil decir que sí cuando estamos aquí, ¿verdad? Nos resulta fácil decir que sí cuando estamos en una época y un país donde hay libertad. Pero cuando llega realmente esta pregunta a nosotros, igual no tenemos que plantearnos el hecho de, vamos a suponer que todos decimos que sí. Pero igual lo que te pide Dios a ti no es que des tu vida por causa del Evangelio. Si estás dispuesto a perder toda tu vida, ¿no? Estás dispuesto a que te maten. Igual la pregunta es si estás dispuesto a vivir por el nombre de Cristo y del Evangelio. O sea, si tú ya te consideras muerto a este mundo y vivo para Dios en tu bautismo, ¿verdad? Igual la pregunta no es si estás dispuesto a morir, la pregunta es si estás dispuesto a vivir. Y si estás dispuesto a vivir, el hecho de que estés dispuesto a morir, escucha, déjame decir así, el hecho de que estés dispuesto a morir se demuestra en cómo vives. Si le dedicas tiempo a Dios o no le dedicas tiempo a Dios. Si dedicas esfuerzo a Dios o no dedicas esfuerzo a Dios. Porque si no le dedicas esfuerzo y tiempo a Dios, no me digas que estás dispuesto a morir por Él cuando no estás dispuesto a vivir por Él y para Él. Porque es una incongruencia, ¿verdad?, de términos. Y eso se vislumbra aquí. Se vislumbra fantásticamente aquí. Porque eso se ha visto en la vida de todos los que nos han precedido en el Evangelio. Gente que estuvo dispuesta a pagar el precio y a vivir para el Señor y para el Evangelio. Y a dispuestos a morir también por Él. La quinta ocurrencia. La quinta ocurrencia está en el capítulo 10 y versículo 29. Capítulo 10 y versículo 29. Leo desde el versículo 26. Dice, ellos se asombraban aún más. ¿Sabéis por qué se asombraban? Se asombraban porque Jesús les decía que era imposible que los ricos fueran al cielo. Y ellos pensaban que los ricos, por el hecho de ser ricos, eran gente bendecida por Dios y por lo tanto gente santa y por lo tanto gente salva. Y Jesús le dice, no es así. Y entonces ellos se asombraban más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Si los ricos no son salvos, ¿quién? Y entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. La misma frase que antes, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, ahora fíjate, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Los discípulos están sorprendidos, ¿no? Si los ricos no pueden ser salvos, ¿quién puede ser salvo? Nadie puede ser salvo. Esto es un regalo de Dios. Dios es el único que puede hacer lo posible. Y Pedro le dice, oye, pero nosotros lo hemos perdido todo por ti. Lo hemos dado todo por ti. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de lo mío? Y Jesús les responde que si lo han perdido todo por causa del Evangelio, Dios proveerá. ¿Que han perdido la familia? Dios proveerá a cientos de hermanos. ¿Que han perdido su casa? En cientos de casas alrededor del mundo te acogerán. Da igual donde tú vayas del mundo. Si hay un creyente, tienes un lugar de acogida. Tienes un lugar de reposo, tienes un lugar de descanso, tienes un lugar donde estar. Si yo me voy a Argentina, tengo clarísimo que allí en Argentina hay creyentes que me van a acoger en su casa y me van a invitar a comer y a cenar. Tengo clarísimo. Donde vayas del mundo, el Señor ha provisto de algo más para nosotros. Dice Él 100 veces más, porque al final la iglesia es una familia donde todo el mundo debe compartir lo que tiene, ¿verdad? Pero también les avisa de que la persecución es parte del proceso, con persecuciones, pero que les espera la vida eterna. Y la pregunta para los primeros lectores es, ¿estás dispuesto a perderlo todo por Cristo? ¿De verdad estás dispuesto o no? Y nuevamente es muy interesante porque aquellos lo perdieron todo por causa del Evangelio de Cristo. Hay un momento en Roma que echan a todos los judíos de Roma. ¿Os acordáis de aquel momento? Unos colaboradores de Pablo se encuentran con Pablo precisamente porque los han expulsado de Roma. Y la disputa en Roma por la cual echan a todos los judíos es que
peleaban por si Cristo era el Mesías o no era el Mesías. Y la disputa se hace tan grande que los echan a todos y pierden sus casas y pierden sus trabajos, lo pierden todo. Y se van con una mano delante y otra detrás, porque si no los matan. Y los cristianos de Jerusalén, hay un momento en que empieza la persecución y todo fuera. Y se van con una mano delante y otra detrás. No les da tiempo de vender su casita. No, el imperio se la queda. ¿Verdad? ¿Estás dispuesto a perderlo todo por causa del Evangelio? Muchos de esta gente, si uno va a Roma y va a visitar las catacumbas de las afueras de Roma, te explicarán en esas catacumbas en las afueras de Roma que habían generaciones de cristianos, escucha, familias que por generaciones vivieron en las catacumbas de Roma, excavando para abajo en la tierra, a 3 y 4 pisos por debajo de la tierra. Vivían debajo de la tierra cavando catacumbas para esconderse. Por generaciones, imagínate que tú, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos viviendo debajo de tierra cavando túneles para reunirte con cristianos. Esta gente lo perdió todo. ¿Tú estarías dispuesto a perderlo todo por el Evangelio o no? Te voy a decir una cosa. ¿Sabes cómo se nota eso? Si con tus bienes estás aportando para el Evangelio o no. Porque de poco sirve decir que tú estarías dispuesto a perderlo todo para el Evangelio si luego no contribuyes para el sostenimiento del Evangelio. A mí me encantan los números. Me gusta la estadística. Cuando uno va al Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona es un ayuntamiento open data. Te dicen cuánta gente abortó el año pasado y por edades. Cuánta gente fue la segunda, la tercera, la cuarta o la séptima vez que abortó en su vida. Por barrios, te lo dicen. Te dicen cuántos abuelos viven solos y la edad de los abuelos que viven solos. Por barrio. Tú puedes saberlo todo en Barcelona con estadísticas. Una vez se me ocurrió hacer una estadística con las ofrendas de la iglesia. Y lo que pasó os sorprenderá, como decían en todos los clickbaits del mundo. Si tú vas a una iglesia mediana y dices cuánto se ofrenda al año y dices cuánta gente hay en la iglesia que trabaja y dices el sueldo medio en España es este, vamos a tirar para abajo por si acaso, ¿no? Pero cuánta gente hay en la iglesia que trabaja y cuánto hay en la ofrenda anual y dirás, oye, es que resulta que igual hay una ofrenda anual del 2% o del 3%. Igual es que le estamos ofrendando al Señor lo que nos sobra. Igual, yo ya estoy de acuerdo en que no se exija el diezmo, ¿me entiendes? Ya estoy de acuerdísimo en que no se exija el diezmo. Pero tenemos que ser sabios. Porque igual a nosotros no somos los que pierden todos los bienes, pero igual a nosotros nos toca tomar el lugar de los que acogen a los que lo han perdido todo. Igual nuestro lugar es dar apoyo a la iglesia perseguida. Igual nuestro trabajo es aguantar la cuerda de los que sí que han salido a predicar en el mundo. Yo en los últimos 2 meses, escucha, en los últimos 2 meses, en España hay 80 obreros de las asambleas. 40 estamos en Fondeván. En los últimos meses, 2 hermanos a mí me han dicho que están pensando en dejar el ministerio porque no tienen apoyo económico. Tú dirás, ¿esto cómo es posible? El resumen es fácil, porque no hay compromiso. Queridos, esta es la realidad. Esta es la realidad. Nos gustará más. Habrán iglesias muy comprometidas, gloria a Dios. Y habrán iglesias menos comprometidas, gloria a Dios. Habrán creyentes muy comprometidos, gloria a Dios. Y habrán creyentes que no son tan comprometidos. Pero todo lo que tenemos, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos es para servirle a Él. No estamos aquí para pasar el domingo. No estamos aquí de turistas en este mundo, como decía Eric Bermejo, ¿verdad? Decía que hay creyentes que han venido aquí a pasar el sábado, ¿verdad? Que hay creyentes que han venido de turistas al mundo. No han venido para eso. Somos un reino de reyes y sacerdotes, un reino de siervos de Dios. Y todo lo que Dios ha puesto a nuestro alcance es para servirle a Él. Y tenemos que realmente plantearnos dónde estamos, dónde está nuestro compromiso. ¿Dónde estamos? En un país en el que hay alrededor de un 1% de creyentes, de verdad. ¿Cuál es nuestra función como iglesias, verdad? Nos toca ser la generación que está dispuesta a aportar todo
para alcanzarlos a todos. Hace una semana y pico, 2 semanas, acabó el encuentro de Lausana en Corea. ¿Sabéis lo que el encuentro de Lausana es? El encuentro mundial de la evangelización del mundo. El 4º encuentro se ha celebrado ahora en Corea. Han ido algunos hermanos de España allí. Uno de los datos interesantes de todo eso, ¿sabes cuál es? Que hay unos 3.000 grupos étnicos en el mundo no alcanzados. 3.000 grupos étnicos donde no han escuchado nunca hablar del Evangelio, donde no hay creyentes. Escucha, por cada grupo étnico no alcanzado en el mundo hay 200.000 evangélicos en el mundo. Por cada grupo no alcanzado en el mundo, que hay 3.000, hay 200.000 evangélicos en el mundo. Tan difícil no parece alcanzarlos. Porque entre 200.000, sí que 200.000, imagínate, ahora voy a hacer un tema económico, 200.000, pusieran €1, 200.000, €1 cada uno, con 200.000 euros podíamos enviar un misionero a uno de esos lugares o no. Y hasta 2. Y hasta 2 podemos enviar, por cada grupo étnico. Así que el tema no es que no podamos. El tema es que no tenemos una visión de conjunto. Ay, me alargo con estos temas. La sexta ocasión está en el capítulo 13, versículo 10. Leo desde el versículo 9. Está hablando de la persecución de aquellos días. Y dice, pero mirad por vosotros mismos, no os fijéis tanto en las señales del fin de los tiempos. No importa lo que venga. Mirad por vosotros mismos, mirad por vuestro testimonio. Mirad por vosotros, dice, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de los gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y escucha, y es necesario que eso ocurra, porque es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y os matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El rechazo. Esta sexta cita tiene que ver con el rechazo. Os llevarán a juicio, los padres entregarán a los hijos, los amigos entregarán a los amigos, la familia entregará a los creyentes, pero es necesario. Es necesario que el Evangelio sea predicado. Es necesario que vuestro testimonio sea escuchado. Es necesario soportar eso. Soportar el rechazo de una sociedad que no conoce a Dios. Nuevamente, esto no es algo hipotético para los que recibieron el Evangelio. Esto es lo que ocurría. Esto es lo que ocurría. Los llevaban, Pablo se encargó de eso, la mitad de su vida. En ir a pillar cristianos y a torturarlos para que renegaran de Cristo. Esto ocurre en el mundo hoy, en países tan cercanos como Marruecos. Tú te conviertes en Marruecos y lo mejor que puedes hacer es irte de tu casa. Porque tu propia familia puede matarte. Yo conozco una persona que la apedrearon por ser cristiano. Conozco una chica que se convirtió al Evangelio en Marruecos, le dieron un Nuevo Testamento en árabe y lo puso debajo de su colchón. Y por 6 meses leía el Evangelio en árabe y lo escondía debajo del colchón. Y un día va a buscar el Evangelio en árabe y no está. Y sale de su habitación y encuentra a su madre en el salón con el Evangelio en la mano. Y le dice a la madre, yo hace 2 años que soy cristiana. Las 2 eran cristianas en la misma casa y ninguna sabía lo que la otra lo era. Ese es el nivel de psicosis que tienen que vivir los cristianos allí. Ese es el nivel de estrés que tienen que vivir los cristianos en Marruecos. Pero el Señor nos los envía aquí. Y aquí tienen la libertad de predicarles el Evangelio. Están mucho más abiertos a hablar de Jesús ellos que muchos cristianitos culturales de aquí. Aquí puedes hacerlo, igual allí no. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a sufrir el rechazo por causa de Cristo y del Evangelio o no? Es posible que de una manera muy rápida digamos que sí.
Lo cierto es que muchísimos cristianos son una persona el domingo por la mañana en la iglesia y otra muy diferente el lunes por la mañana en su trabajo. Que han aprendido a hacer una dicotomía real entre su vida secular y su vida dominical. Porque si tú predicas el Evangelio y hablas abiertamente del Evangelio con tus compañeros de trabajo, es posible que no tengas tan buena relación. Y a uno no le gusta vivir con rechazo. Y entonces, a veces, por amor a una buena relación, la parte que suprimimos es la más importante. Y de hecho es la que ellos necesitan. Porque Cristo estuvo dispuesto. A Cristo lo escupieron, lo insultaron, lo torturaron, lo bofetearon, se burlaron. Incluso estando en la cruz, se burlaron de Jesús. Los cristianos sabían de lo que estaba hablando Marcos aquí. Sabían perfectamente de lo que estaba hablando. No padecemos persecución porque tampoco vivimos el Evangelio como deberíamos vivirlo muchas veces. A Satanás ya le está bien como estamos. ¿No provocamos problemas? ¿No somos agentes de cambio? ¿Para qué va a despertarnos? Es más fácil dormirnos. La pregunta es si es esa nuestra situación. La séptima y última. Va, acabamos ya. La séptima y última está en el capítulo 14, versículo 9. Jesús está en Betania, en la casa de Simón el leproso. Y entonces viene una mujer con un perfume de alabastro muy caro, un perfume puro, y lo rompe y lo unge para su muerte. Y entonces todos murmuran contra ella, los religiosos, los discípulos, todo el mundo murmura contra la mujer. Y Jesús dice, versículo 6 del capítulo 14, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Donde quiera que se predique este evangelio, se va a recordar lo que ha hecho esta mujer. Y este pasaje nos habla de recompensa y reconocimiento por parte de Dios. Esta mujer ha hecho lo que podía, todo lo que podía. Todos la han criticado, incluso los religiosos. Pero no importa lo que ocurra a nuestro alrededor. Lo que importa es lo que Dios piensa acerca de lo que hacemos. Si estamos dándonos completamente a Dios o no. Porque lo importante es que Dios reconoce nuestro servicio y lo recompensará a su tiempo. Habrá un día en que los libros serán abiertos y cada uno recibirá su recompensa. No vivimos aquí de cara a la galería, vivimos aquí de cara a Dios, que es el que sabe lo que estamos viviendo y lo que hacemos. Y es muy interesante porque este pasaje implícitamente nos está diciendo que el Evangelio llegará a todo el mundo, porque dice, donde quiera que se predique el Evangelio, en cualquier lugar del mundo, se va a contar lo que... Jesús ya asumió que de alguna manera la Iglesia cumpliría ese propósito de predicar el Evangelio. Y nos adelanta la necesidad de hacer todo lo que podemos por el Señor y el Evangelio. ¿Jesús lo hizo todo? ¿Todo? ¿Qué podemos hacer nosotros para aumentar lo que Jesús ha hecho por nosotros? Nada excepto una cosa. En Colosenses capítulo 1 dice Pablo, yo me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Y qué es lo que falta de las aflicciones de Cristo? Pues sufrir por causa del Evangelio, pagar el precio por causa del Evangelio, para que el Evangelio realmente llegue a todo el mundo, para que todo el mundo pueda reconocer y escuchar acerca de Jesús. Y es que tenemos que estar dispuestos a pagar el precio para la salvación del mundo. Llevar el mensaje del Evangelio cueste lo que cueste hasta lo último de la tierra. 7 menciones del Evangelio en Marcos. Yo creo que son 7 menciones muy interesantes, porque de alguna manera nos explica que si Jesús es quien es, y lo es, eso debe ser anunciado.
Nos enseña que Juan el Bautista dio su vida por predicar el Evangelio. Nos enseña que Jesús mismo tomó el relevo y se involucró en la predicación del Evangelio. Nos dice que el mensaje es urgente y que es autoritativo por parte de Dios. Nos anuncia que todo discípulo tiene que estar dispuesto a perder su vida y a perder sus bienes por causa de su nombre y del Evangelio, que tenemos que estar dispuestos a darnos realmente por el Señor. Nos dice que quienes lo pierdan todo serán recompensados por Dios. Nos dice que nos entregarán, que esto no es un juego, que es necesario que el Evangelio sea predicado. Nos dice que el Evangelio llegará a muchos lugares y que la Iglesia se implicará en su misión y que Dios tiene en cuenta lo que hacemos por Él y por el Evangelio. Marcos nos ofrece un marco de lo que es el Evangelio, pero no solo de lo que Dios espera de la Iglesia, sino de lo que efectivamente la Iglesia del primer siglo estaba viviendo. Y la verdad es que cuando tú observas el Evangelio de Marcos te das cuenta de un detalle importante. Muchos de los creyentes de Roma no estuvieron a la altura de lo que el Evangelio les pedía. Muchos sí estuvieron dispuestos a morir, muchos estuvieron dispuestos a perderlo todo, muchos estuvieron dispuestos al rechazo, pero otros no. A otros les ponían la espada en el cuello y les decían: César es el Señor o Cristo es el Señor. Y decían: no, César, César. Muchos volvían a la iglesia arrepentidos porque sus hermanos, su propia familia, fue muerta por los romanos a causa del Evangelio. Y ellos se habían acobardado y habían renegado de Dios. Muchos, muchísimos. En la hora más dura, fallaron. Y ahí es donde el Evangelio de Marcos es tremendo. Ahí es donde el eco de la predicación de Pedro es genial. Porque a lo largo del Evangelio de Marcos nos vamos a dar cuenta de que no hay ningún discípulo que aguante el precio. Todos los discípulos fallan. Los discípulos abandonan a Jesús. Y yo me imagino a Pedro hablando con esos discípulos que han fallado, que se han alejado, que han dicho: no, César, César, quítame la espada del cuello. Que van allí arrepentidos a la iglesia y decirles: mira, yo no estuve a la altura. Y Pedro dice: que tú no estás a la altura. Yo estuve en el patio cuando juzgaban a Jesús. Y yo lo negué 3 veces. Y él me vio renegarlo 3 veces. Yo lo maldije cuando a él lo estaban condenando a la muerte. Y me fui. Y lo dejé abandonado. Y si él me ha perdonado a mí, ¿cómo te va a perdonar a ti? Y eso hace que el Evangelio de Marcos te pegue un puñetazo. Que te diga: ¡guau! Despierta. Porque tantas veces fallamos al Señor. Tantísimas veces fallamos al Señor. Pero el mensaje del Evangelio de Marcos es una y otra vez que en Jesús hay perdón, que en Jesús hay restauración, que siempre es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor, de poner la mano en el arado y no mirar atrás, sino mirar hacia adelante. Y estar dispuestos a pagar el precio. Siempre hay momentos en los que podemos servir al Señor con todas nuestras fuerzas. Y el Señor lo sabe y el Señor lo recompensará a su tiempo. Que el Señor los bendiga.